días, hermanos. Le damos tantas gracias al Señor, pues que estamos aquí de pie, parados, ante su santa y divina presencia y reunidos. Y somos bendecidos porque tenemos el privilegio de estar aquí, hermanos. Hemos venido pasando tantas situaciones que verdaderamente, pues, el mundo no nos va a entender en esto. No nos va a entender. Así como también es que el mundo está tan lleno de problemas, tan lleno de situaciones, pero ellos están allá en sus problemas y en sus situaciones. Vuelta que nosotros tenemos a quien acudir, a quien ir, y por eso estamos aquí, reunidos para adorarle y glorificarle su santo y bendito nombre. Vamos a orar, hermano. Sí, le voy a pedir a mi hermano José que nos guíe en una palabra de oración en esta mañana. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, en su Hijo Jesucristo y bajo la guía preciosa de su Espíritu Santo por este día, Señor, este día que usted nos ha permitido, primeramente, amanecer con vida, oh Dios. Segundo, Señor, nos ha permitido reunirnos una vez más en tu casa, Señor. Oh bendito Dios, te agradecemos por cada hermano, por cada hermana, por cada uno de los que, Señor, haciendo un esfuerzo, humanamente hablando, venimos a tu casa, Señor, para glorificarte, para alabarte, para bendecirte, oh Dios, y eso, Señor, es grato ante ti, Señor. En esta mañana presentamos, Señor, todo lo que se vaya a hacer en este día, oh mi Dios, en este culto, lo ponemos ante ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando cada una de nuestras vidas. Continúe, Señor, dirigiéndonos, ministrándonos, Señor, porque siempre queremos hacer lo mejor para ti, oh mi Dios. Te agradecemos, Señor, por tu amor, tu bondad e infinita misericordia, y aquellos hermanos que están por venir, Señor, tráelos con bien, oh mi Dios. Gracias por todo y en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Vamos a iniciar pues cantando el himno 125. Amén. El himno Cristo es la roca, el 125. Él es la roca que no se mueve, y en esa roca es la que debemos de estar nosotros, pase lo que pase. Amén. En las olas inmensas del bravecido mar, que al saltar de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clame y el huracán, deshecho cual instante a la voz de Dios, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda en peligros, en pruebas y dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla. Véngame. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda sin mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y aleja amarga y él. Porque yo iré a Cristo, mansión de Dios y amor, la fuente inagotable de
Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. En esta semana hemos pasado por tantas situaciones, pero verdaderamente yendo a Cristo nos hemos sentido en paz, fuertes, nos hemos sentido valientes, nos hemos sentido libres de esas angustias que nos acarrean las situaciones diarias en nuestro vivir, sea de nosotros mismos o de nuestra familia. Y le damos tantas gracias al Señor porque Él ha estado ahí, presto, atendiendo nuestros clamores, nuestras oraciones y por las oraciones, por seguir orando por nuestros hermanos, porque también a mí me afligen cuando yo escucho las enfermedades de mis hermanos. ¿Para qué voy a decir? Ya eso también a mí me aflige, me duele, y yo tengo que ir a los pies de Dios para que Él me restaure, me levante y me llene de paz y tranquilidad. Y yo tenga fe en Dios por ellos, por cada uno de mis hermanitos que están en situaciones de enfermedad. Yo también estuve y estoy todavía. Que Dios me siga pues llenando de fuerza y fortaleza, porque yo sí quiero servirle a mi Señor, sea aquí, sea en mi casa y en todo lugar. Le doy gracias al Señor. Amén. Tenemos que pagar un costo, dice. Vamos a cantar el himno, el costo, yo lo conté, el 74. Amén. Es verdad, tenemos que pagar un costo. Hay tantas situaciones que nosotros tenemos que superarlas diariamente en el orden de Dios y con la voluntad de Dios y las fuerzas del Señor. Pero en este camino maravilloso tenemos que pagar un costo. Y de muchas cosas tenemos que dejar esas cosas que nos agraden, cosas que quizás situaciones que debemos de dejar a un lado por seguir este camino. Hay que pagar un costo, pero es maravilloso ese costo que tenemos que pagar. No es por gusto, no, ni en vano. Vamos a recibir el cielo por herencia y también vamos a tener aquí en la tierra mejoras en nuestras vidas. ¿Cómo? Pues que vamos a tener, pues, que en las situaciones que tengamos, la mano de Dios siempre va a estar extendida sobre sus hijos, sobre su pueblo, y eso, pues, es grato, saber que tenemos a alguien que nos defiende, que está listo para socorrernos. Amén. Amén. Cuando empecé a buscar el costo, yo lo conté. La salvación gran gozo me dio, qué bueno que la acepté. Soy salvo, ahora tengo al Señor, lo que buscaba encontré. Tomé la cruz, doy a Dios, Lord, el costo yo lo conté. Ante sus pies mi dolor llevé, su condición acepté. Qué dulce gozo en él hallé, el costo yo lo conté. Soy salvo, ahora tengo al Señor, lo que buscaba encontré. Tomé la cruz, doy a Dios, Lord, el costo yo lo conté. La vida vieja ya terminó cuando a Cristo encontré. Y con su sangre Él me compró, su condición acepté. Soy salvo, ahora tengo al Señor.
Señor, lo que buscaba encontré. Tomé la cruz, doy a Dios, Lord, el costo yo lo conté. Muy pronto viene ya el Señor, su gloria la podré ver. Por fin ya libre y sin temor, qué gozo que lo acepté. Amén, amén. Soy salvo, ahora tengo al Señor, lo que buscaba encontré. Tomé la cruz, doy a Dios, Lord, el costo yo lo conté. Muy pronto viene ya el Señor, su gloria la podré ver. Por fin ya libre y sin temor, qué gozo que lo acepte. Amén. Creámoslo. Soy salvo, ahora tengo al Señor, lo que buscaba encontré. Tomé la cruz, doy a Dios, Lord, el costo yo lo conté. Amén. Dice en este coro tan bello, soy salvo ahora, tengo al Señor, lo que buscaba encontré. Para mí es verdad. En esta mañana yo le doy tantas gracias a Dios porque verdaderamente este camino no todos los encontramos. Podremos encontrar lugares donde se reúnan supuestamente a hablar de Dios. Hay muchos lugares donde se habla de Dios. Pero la vida nueva, como dice aquí, que la vida nueva, ahora sí, por fin la encontré. ¿Por qué? Porque dice la estrofa 3, la vida vieja. Yo tenía una vida vieja y en esa vida vieja yo me entraba en cualquier lugar que hablaran de Dios. Entonces, por ejemplo, la católica, y hay otras denominaciones donde en las cuales también, así como la católica, son como la imagen de la católica, donde la gente hace todo lo que quiera, van a adorar a Dios, dice, pero salen a hacer sus mismas vidas viejas. Entonces, ¿de qué? Algo nuevo hablan. De nada nuevo hablan, sino que siguen haciendo y viven la vida que están transcurriendo en su diario vivir, la vida vieja. Aquí le doy gracias al Señor, porque yo buscaba esa nueva vida, yo quería esa nueva vida, yo no me encontraba feliz en esa vida vieja. ¿Ya? Yo no era feliz incluso, no es que yo no encontraba felicidad, es que yo no era feliz en esa vida vieja. Pero en esta vida que yo encontré, que ahora estoy, en esta verdad maravillosa, porque somos la iglesia del Dios Altísimo, no la iglesia del letrero, somos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la iglesia que se compone de verdad, de verdades, de seriedad, de disciplina, de una organización santa, pura, como dice en la palabra del Señor. Una iglesia incorruptible, una iglesia que no tenga arrugas ni mancha y que no tenga de qué avergonzarse. Entonces, esa es la iglesia que yo buscaba, el templo que yo buscaba, y ser esa iglesia, ahora lo soy. La gloria es del Señor y le doy tantas gracias a Dios, porque lo que buscaba, como dice aquí en el coro, yo lo encontré y le doy gracias a Dios. Por eso, mis amados hermanos, no hagamos caer la palabra del Señor, no lo hagamos caer. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros pues afuera, en nuestro diario vivir, entonces nosotros encontramos tantas cosas y queremos copiar lo de lo otro o queremos lucirnos ante los demás. No, a Dios no le agrada así. Dios quiere que nosotros seamos transparentes, así como somos aquí, como estamos aquí en su casa de oración. O así como cuando vamos a oración a Él y nosotros estamos ahí, todos lindos, calladitos, esa sería, ¿cómo sería? Esa unión con Dios.
esa comunión con Dios, entonces así quiere Dios que nosotros la hagamos afuera, con nuestros semejantes, con los patrones, con los trabajadores, en la casa con mis hijos, con mis nietos, con los vecinos. Entonces esa transparencia es la que quiere Dios. Esa es la iglesia de Dios. Eso, por eso no hagamos caer la palabra de Dios, mis amados hermanos. Dice, también hay un verso muy lindo. Vamos a buscar en Lucas 14. Lucas 14, yo les leo, solo con la miradita estén ahí. Dice el 25, el 26 y el 27. 14, verso 25, 26 y 27. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, ¿quién era él? Cristo. Dice, y volviéndose les dijo, el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No lo digo yo, mis amados hermanos, está escrito. Pero Dios no quiere decir que aborrezcamos, como decir que dejemos botado a nuestra familia. No, es con más ganas que tenemos que orar por ellos, como ir a los pies de Dios por ellos, tener antes más bien esa comunión con ellos, pero no estar de acuerdo con lo que ellos hacen, que es muy diferente. Lo que Dios no quiere es que nosotros no estemos de acuerdo. Si alguno está en mala actitud, Dios no quiere que nosotros estemos de acuerdo con la persona que está actuando mal. No estamos de acuerdo con su mala actuación, pero no es que estemos en desacuerdo con la persona. O sea, a la persona tenemos que amarla, ¿ya? Amarla, no aborrecerla a la persona. Dios lo que nos manda es que aborrezcamos lo que ellos andan haciendo, ¿ya? Y entonces, amemos a las almas, pero no estemos de acuerdo con nuestro familiar en las actitudes malas que ellos hacen o en las malas posiciones que ellos están, ¿ya? Eso solamente, antes más bien tenemos que amar a las almas, porque el que no ama a las almas, no ama a Dios tampoco. Porque Dios quiere que nosotros tengamos pasión por amar a las almas, ¿ya? Porque ese es ese es lo que Dios nos dijo a nosotros, que teníamos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, empezando por nuestra familia. Pero no es obligándole, es con nuestro andar, con nuestra actitud, ¿ya? Con eso es que tenemos que cambiar a las otras personas, a las almas. Es con nuestra actitud, con nuestro caminar, con nuestro andar, con el testimonio que nosotros demos. Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios se refiere con esto. Porque es verdad, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, yo tengo en mi casa, mi esposo no viene al templo, él en la casa no me da mala vida, él no es que diga, yo tengo aquí testigo, de que él no es que me maltrata, él no es que es una persona que diga que me anda golpeando, me anda insultando, me anda agrediendo, no. Pero sí hay cosas, cuando no se busca a Dios, actitudes que molestan. Pero yo, por ejemplo, dijera, ay, es mi maridito, él no quiere venir al templo, yo me quedo con él. Si él no va, yo no voy. Ahí está lo malo, ¿ya? Ahí estaría lo malo. Entonces, yo me vengo, yo busco de Dios, soy yo, es a mí, como me dijo una vez una hija mía, es a mí que vino la verdad, es a mí que vino la salvación. Entonces, si yo camino como Dios manda, el resto lo hace Dios. El resto lo va a hacer Dios, ¿ya? Pero yo tengo que caminar como Dios manda. ¿Cómo? Aquí lo dice. No estando de acuerdo con las personas, no me manda a botarlas, no me manda a insultarlas, maltratarlas, me manda a no estar de acuerdo con ellos, sino correr a los pies de Jesús. Eso es lo que me manda el Señor aquí, gloria a Dios, a eso es que se refiere su bendita palabra. Sigamos alabando a nuestro Padre con
el himno a la batalla, 55. Amén. A la batalla y a la victoria, vamos con Dios nuestro Rey, que con su brazo fuerte y robusto siempre defiende su grey. Pues sin temor avancemos, entusiasmados por fe, siempre alegres cantemos, gloria a Dios nuestro Rey. Ni es la carrera de los valientes, ni de los fuertes la paz, mas de los fieles en Cristo es la victoria sin par. A la batalla y a la victoria, ¿quién será este buen rey? Tiene las tropas, los que le siguen en esta lucha de fe. Es Jehová el poderoso, de todos reyes el rey, acompañado por todos los que ya son de su grey. Ni es la carrera de los valientes, ni de los fuertes la paz, mas de los fieles en Cristo es la victoria sin par. A la batalla y a la victoria, bajo tan buen general, derrotaremos y por la gracia todas las fuerzas del mal. Reinos y tronos a un mundo, todos al fin pasarán, pero los fieles en Cristo vida eterna tendrán. Ni es la carrera de los valientes, ni de los fuertes la paz, mas de los fieles en Cristo es la victoria sin par. Gloria a Dios, amén, es verdad. No es de valiente que es la carrera. No, dice, yo entonces no sigo porque yo soy cobarde. Déjenme decirle que ahí es donde Dios se enaltece. De ahí es su gloria, de los débiles. De los débiles es su gloria. Porque de los que se creen machos, de los que se creen valientes, dicen, bueno, pues si es que me toca irme al infierno, pues me voy. Eso no es. Eso es pura boca. Porque les estoy segura, les aseguro, que en el momento de la situación, aún de una prueba simple o de un castigo que Dios le quiera imponer, ya se está temblando. Y por gusto es la boca. Así que no, es mejor ir como débiles a Cristo, con nuestra debilidad. Señor, no puedo más. Señor, ya no aguanto más. Ayúdame, que ahí es donde Dios se enaltece, Él se demuestra lo que Él es, un todopoderoso, un personaje maravilloso que siempre nos está ayudando y socorriendo y nos levanta y ahí vemos su gloria. Amén. Si hay alguien que tenga algún agradecimiento en esta mañana. Buenos días, hermanos. Quiero darle gracias a Dios, primero por la vida, porque creo que gracias a Él cada uno de nosotros pues nos mantenemos aquí y gracias a Él pues
estamos aquí en este momento alabándole y dándole toda la gloria y toda la victoria a Él. Amén. Amén. Seguido, pues, quiero darle gracias a Dios también por la familia que me ha dado, Amén. por mi hijo, por mis hijos, por mi esposa, por mi suegra, Gloria a Dios. que creo que es la persona que, muy aparte de que yo imploré a Dios porque me trayera a sus brazos, es la persona que me ha guiado. Gloria Gracias a Él, gracias a Él y gracias a ella, pues estoy aquí. Gloria a ¿Ya? Dios. Continuando, pues, quiero darle gracias a Dios porque muy a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, necesidades sí económicas, pero más sin embargo, pues en su infinita misericordia el Señor nos ha proveído todos los días de lo más importante que es el alimento Cierto. para nuestros cuerpos, Amén, amén. porque el alimento del corazón viene del amor de Dios. Amén. Gracias y que la gloria sea para Él. Y creo que en esta semana pues ha sido una semana un poco dura, humanamente hablando. Hemos andado en trámites. Gracias a Él pues se pudo lograr un objetivo de más que todo de vender el vehículo en el cual nos transportábamos por cuestiones de necesidad, pero que Dios proveerá y Dios sabrá por qué permite que sucedan todas estas cosas. Que la gloria sea para Él. Gloria a Dios. Amén. Seguido, hermanos, también quiero pedirle en oración, antes de finalizar, que esta noche vamos a emprender un viaje con mi esposa, ¿ya? Hacia la sierra. Pedimos oración para que, más que todo salga bien y que Dios nos cubra con su manto. Amén. ¿Ya? Y bueno, finalmente, pues, permitir que Dios nos dé toda la sabiduría, el conocimiento para saber elegir sobre lo que vamos a realizar y que nos permita regresar con bien Sí. hasta el lugar de nuestro destino, a nuestra casa, y poder estar aquí el siguiente domingo alabándole y dándole gracias a Él. Amén, amén, ¿Ya? amén, Señor de la gloria. Gracias, Señor, por este día. Permítenos que en este momento, pues, que su palabra, que será dirigida por el hermano José, pues, nos exhorte a cada uno en nuestros espíritus, nuestros corazones y que nos abra el entendimiento Sí, Señor. para que todo lo que venga de parte de Él, pues, cale fuerte en nuestros corazones y saber que todo se lo debemos a Él. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo también le quiero dar gracias esta mañana a Dios por su piedad, su misericordia, por lo que ha permitido y por lo que no ha permitido. Por la palabra de Dios dice que por todo y en todo debo darle gracias al Señor. Y sobre todo por haberme guardado durante esta semana en mi vida física y espiritual. Le doy gracias por su misericordia y por su gracia bendita. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Ahora vamos a levantar los diezmos y ofrendas. Invito a el hermano Gabriel que levante los diezmos y ore por los diezmos y las ofrendas. Oremos, hermano. Señor bendito, te damos las gracias, Padre, por esta mañana tan maravillosa, Señor, porque tú, a pesar de todo, Señor, tú cumples tu promesa, porque toda tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y no me cansaré de repetirlo, en que ahí estás tú, Señor Jesús, y tú estás en medio de nosotros, Señor. Sí. Y aquí no estamos 2 ni 3, estamos más de 3, Señor Jesucristo. Amén, es cierto, Señor. Tú sabías, Señor Jesús, lo que en un futuro iba a suceder, que a la humanidad más le va a interesar las cosas del mundo que tus cosas, Señor. Y tú lo sabes, lo que eso está escrito, Señor. Si no nos tuviera dicho en tu palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tú lo sabes todo desde el principio y te doy las gracias por eso, Señor. Gracias una vez más, Señor Jesús, como decía el hermano Carlos, porque tú has proveído de
de alimentos, a pesar que no tenemos un trabajo literalmente fijo. Tú provees, Señor, hasta más que la gente que tienen dinero, Señor. Nos provees alimentos, Señor Jesús, y eso te lo debemos a ti, Señor. También gracias por proveernos, Señor, de todo, Señor, de nuestra salud, Señor. Tú nos tienes con vida aún, Señor. Bendice las manos que van a ofrendar y a diezmar para tu divina gloria, Señor. Que sea para beneficio, Señor Jesús, de todas las necesidades de tu casa. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén. Ahora vamos a la palabra de nuestro Señor Dios. Su Santo Espíritu nos va a hablar en esta mañana a través de mi hermano José, quien le invitamos en esta mañana. Amén. Buenos días, hermanos, con todos. Antes de empezar la predicación o la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, reciban un caluroso saludo de la hermana Shirley a cada uno de ustedes. Damos gracias por todo, hermano, por todo lo que ha pasado y lo que Dios nos ha permitido. Le agradecemos al Señor. En esta mañana vamos a ir hasta el libro de Romanos. Romanos 7. Pero antes de todo, quiero pedirle a la hermana Esperanza que ore. Por favor, ore por la palabra. Que Dios utilice grandemente la Escritura para nuestros corazones, para nuestras vidas. Oremos, hermano. Padre, Santísimo Señor mi Dios, Rey de la gloria, Rey de la honra, Padre mío y Dios mío. Señor, estamos aquí, este grupo reunidos, Padre, como decía el hermano Gabriel. Hay muchos ángeles alrededor nuestro, Padre, porque te estamos dando pleitesía y honor a ti, bendito Padre Celestial, Señor de la gloria. En esta mañana solo queremos tu Santo Espíritu guiando y hablándonos a nuestros oídos, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Lo que tú nos digas, Señor, la guardaremos muy profundamente en nuestros corazones para vivirla, Señor, para honrarte, Señor, aquí adentro y allá afuera, y donde quiera que nos lleves, Señor. Para eso sirva la palabra de esta mañana, Señor. La necesitamos tanto, Padre mío. Gracias te doy, Señor. Unge a mi hermano José, bendito Dios, desde la cabeza hasta los pies, Padre, para que te sea útil como bocina, Padre,
porque será tu Santo Espíritu el que nos hable, Señor. Nos quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con la oración de la hermana vamos a Romanos 7. Romanos 7. El 18 y el 19. Romanos 7. (18 y 19). Yo les leo, hermano. La palabra la leemos en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y bajo la guía de su Espíritu Santo. De manera, al 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Este libro de Romanos lo escribió Pablo. Y Pablo se mostró ante las iglesias como lo que es, como lo que él era en su momento, porque sabemos que Pablo ya partió de esta tierra, de este mundo, y ahora está gozando de la vida eterna. Aquí vemos que Pablo describe la lucha interna. Describe la lucha interna. En estos capítulos vemos que él describe la lucha interna del apóstol Pablo y de todo creyente entre su deseo de hacer el bien y la realidad de su naturaleza. Generalmente, en nuestra vida, mientras estemos aquí en esta tierra, la carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra cosa. Y va a haber una lucha constante. Mientras sintamos vida todavía, va a haber una lucha constante en nuestro cuerpo. Porque si usted tiene que levantarse a orar, o si tenemos que levantarnos a orar, muchas veces el cuerpo no lo quiere hacer. O tenemos que congregarnos, muchas veces el cuerpo no quiere. Iglesia, hay que ser sincero ante uno mismo, de que el cuerpo no quiere cambiar. El cuerpo quiere seguir desordenado como antes, seguir en las cosas que antes hacíamos y que no estaban bien delante de los ojos de Dios. Este cuerpo jala o desea cosas de este mundo, iglesia. Pero el espíritu quiere las cosas del espíritu. La carne quiere las cosas de la carne. Entonces, por eso Pablo se mostraba ante el pueblo como un ser humano que cada día tenía una lucha. Y no es que él no era salvo. Él ya era salvo. Pero sin embargo se mostraba, ¿para qué? Para que no por sus propias fuerzas cambiara, sino por la fuerza de Dios o el Espíritu de Dios cambiara su corazón, su ser, y se mantuviera dentro de lo que Dios nos manda, dentro de lo que Dios le agrada. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de que hay una realidad, una naturaleza en nuestro ser, una naturaleza que viene o estuvo en un desorden. Iglesia, lo que nos cuesta es ser disciplinados, porque tenemos ahí las enseñanzas de nuestros padres terrenales que nos decían: hijo o hija, esto de aquí no te conviene. Y nosotros a duras penas hacíamos tal vez la mitad de lo que nos aconsejaban nuestros padres. Y por eso tuvimos muchas consecuencias negativas ante nuestra vida. En cambio, Dios, que conoce
todo nos aconseja, pero a veces no queremos, aún estando en sus caminos, no queremos hacerle caso. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Entonces vemos cómo Pablo se muestra ante la iglesia, que él tenía una lucha interna, y esto es de todo creyente, entre su deseo de hacer el bien y la realidad de su naturaleza. Aquí se reconoce que uno tiene el deseo sincero de hacer lo que es moralmente correcto y agradarle a Dios. Uno tiene el deseo, o usted no tiene el deseo de hacerlo bien, hacer las cosas bien. Tenemos el deseo de hacer las cosas bien, pero dentro de en nuestra naturaleza queremos hacer lo otro, lo malo o lo incorrecto. Eso es como un ejemplo le pongo, como cuando nos vemos, los que conducimos, cometimos una infracción y nos coge el policía. ¿Qué queremos hacer? Queremos zafarnos de esa responsabilidad, del error o de la falla que hemos cometido. No, ayúdeme, por favor. No quiero que me multe, no quiero que me cite. Ayúdeme. ¿Y cómo te puedo ayudar? Dice la otra persona que no conoce de Cristo. ¿Cuál sería lo correcto? Sí, señor oficial, yo me pasé ese rojo, yo me pasé ese pare, y yo soy responsable de lo que estoy haciendo. Ese sería. Acuérdese cuando en el Antiguo Testamento había caído de la gracia o había pecado Adán y Eva, y Dios los andaba buscando, aunque Dios ya sabía dónde estaban. ¿Qué han hecho? No, es que fue fulano, es que fue sutano, fue mengano. Pero ¿por qué no decimos, fui yo? Aún a estos niños muchas veces se les pregunta, ¿y por qué hiciste eso? No, es que la niña tal o el niño tal me incitó a hacer esto. ¿Y por qué no dice yo fui? Porque tenemos eso viene dentro de nuestro ser. Pero como cristianos que ya, gracias a Dios, tenemos el conocimiento, ya no deberíamos hacer eso. Deberíamos ser transparentes, aunque para Dios no hay nada oculto, pero deberíamos ser transparentes. ¿Por qué? Porque Dios nos está viendo, porque debe haber ese temor en nuestro corazón. Pablo, por eso él era transparente. ¿Ante quién? Ante Dios y ante el pueblo. ¿Por qué? Y ese es el ejemplo que yo también debo seguir cada día en mi vida. La iglesia debe seguir el ejemplo ¿de quién? De Pablo, así como de Cristo. Ser transparente ante la iglesia. Porque ante Dios, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo vamos a engañar, iglesia. Y Pablo fue transparente ante Dios y ante la iglesia. Y Pablo se mostraba como lo que era, un ser humano, con debilidades, pero iba aquel que es fuerte. ¿Para qué? Para que lo levantara, para que lo sosteniera, porque sabía que él no tenía el poder humano suficiente para salir de lo que le estaba aconteciendo en su vida. Sin embargo, carece de la capacidad inherente para llevarlo a cabo conscientemente por su propia fuerza. Iglesia, a veces como seres humanos pensamos que tenemos la capacidad para salir de algo que de pronto nosotros mismos nos metimos. Que nuestras propias fuerzas van a ser las que salgamos de ese problema en el cual nosotros nos metimos. Pero cuando estamos en los caminos de Dios, podemos ir a Él, descansar en Él, tener la paz que Él nos da. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. En medio de las circunstancias, ¿por qué se tocan estos puntos de las circunstancias o de las situaciones que tenemos? Nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder salir de eso, sino que Dios nos va a dar lo primero es la paz. Y la Escritura nos dice, yo os doy la paz, no como la que da el mundo, mi paz es duradera.
La carne siente la necesidad de estar enfocada en las cosas mundanas. Y eso es cierto, iglesia. La carne, esta carne, siente la necesidad o tiene el enfoque en las cosas del mundo. Y ahí lo vemos a diario en nuestra vida, por eso debemos tener siempre la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el teléfono, porque el teléfono debemos utilizarlo para una llamada, un mensaje, pero ¿cuántas horas le damos al teléfono? A la televisión, ¿cuántas horas le damos a la televisión? ¿Usted cree que eso es el espíritu que está queriendo crecer o quiere que crezca su espíritu? Iglesia, eso no es el espíritu que está pidiendo cosas del mundo. Esa es su carne, es la carne que está enfrascada en las cosas del mundo, en las cosas mundanas. ¿Qué le ofrece un teléfono? Un teléfono, yo sé que hay cosas buenas, como también hay cosas malas, pero más tiempo le damos al teléfono en las cosas malas que en las cosas buenas. A la televisión, ¿qué ofrece la televisión? Iglesia, debemos ver la televisión porque ahí vemos las noticias y vemos lo que está sucediendo en el mundo. Pero muchas veces vemos cosas mundanales que de a poco se nos van pegando. Y pensamos que estamos viendo algo que está edificando nuestras vidas cuando realmente poco a poco nos las está destruyendo. Yo le digo a mi hija, con amor se lo digo, mija, tú pasas 2 horas en la televisión, lo que tú estás viendo, eso te está produciendo, te está edificando o te está destruyendo. Entonces yo le hago ver que las cosas, exactamente, que las cosas que está viendo muchas veces le destruyen. Entonces yo tengo que corregirla. ¿Para qué? Para que no vea eso, porque pasa 2 horas, 3 horas, un ejemplo, y eso todo se le va grabando aquí, cosas malas. Iglesia, no hablamos de que un congregante se venga a dormir al templo, pero si yo sé que mañana es domingo, hoy día, iglesia, ¿qué debo hacer? Acostarme temprano para venir fresco mañana, el día domingo a la congregación, para no estar cansado aquí. Iglesia, se hablan estas cosas no con el fin de achacar a nadie, sino con el fin de priorizar las cosas de Dios y glorificar a Dios. Eso a mí me habla, no solamente a ustedes, Dios me habla también de que cada día yo debo priorizar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es mi espíritu el que quiere las cosas de arriba, las cosas de Dios. Pero mi carne, yo sé que hay una lucha que mi carne quiere las cosas de aquí. ¿Y quién decide? Exacto, no me va a decir que es Dios, no vamos a caer en la religiosidad. No, Dios no decide, el que decide es usted, porque exactamente yo decido. ¿Por qué razón? Porque yo decido si quiero crecer en las cosas de Dios o yo decido si quiero crecer en lo mundano, en lo carnal, en las cosas de la carne. Entonces, Pablo, des en cuenta, los que hemos leído y sigan leyendo, Pablo siempre estuvo enfocado en las cosas de Dios. Él tuvo que trabajar, iglesia, él tuvo que ir a comprar su comida, él tuvo que ir a hacer muchas cosas como deberes humanos que tenemos, como deberes cristianos, como dice la Biblia. Pero Pablo priorizó lo que es de Dios. Entonces, él creció espiritualmente y eso cada día, cada uno debemos hacerlo, priorizar las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que menguemos nosotros en las cosas de esta tierra y crezcamos en lo que está arriba, iglesia. Crezcamos en las cosas espirituales. Eso es una lucha que tenemos constante. Eso es una lucha. Ni porque usted sea el más consagrado a Dios, ni porque seamos más consagrados a Dios, igual siempre vamos a tener esa lucha. Pero acordémonos que no estamos solos, que Dios está ahí cuando usted predispone su corazón, cuando usted abre su corazón, cuando usted quiere hacer las cosas mejor para Dios, no solamente aquí en el templo, sino afuera, en todo lugar que usted esté, quiere hacer las cosas mejor para Dios. Entonces Dios
de a poco o de a mucho, lo va haciendo crecer. Y va cambiando, como decía la hermana en antes, las malas actitudes, los malos deseos y un sinnúmero de cosas que no le agradan a Dios. Va cambiando su corazón y su vida va siendo transparente. ¿Para quién? Para Dios y para el pueblo, para la humanidad. No van a ver a José, sino que van a ver el amor de Cristo. No van a ver a esperanza, sino el amor de Cristo en esperanza. Y así en cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Entonces, por eso dice, la carne siente la necesidad de estar enfocado en las cosas mundanas. Al contrario, el espíritu está enfocado en las cosas espirituales. Y esto nos lleva a tener vida y paz. Iglesia, cuando estamos enfocados en las cosas de este mundo o las cosas mundanales, el corazón no tiene vida. Aunque respire, aunque hable, no tiene vida espiritual. Y hay algo más importante, el corazón no tiene paz. No tiene la paz que Dios le da, la que Dios da. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque no agrada a Dios ni con su espíritu ni con su carne. Entonces debe tener la vida que da Cristo y la paz que da Cristo. Por eso Pablo nos exhorta y él se hace ver que tenía vida en Cristo, y a pesar de que hubiera tantas situaciones a su alrededor, él tenía paz. Aunque todo estuviera desbaratado, él tenía paz. Y ese es el ejemplo, que aunque vengan a nosotros cosas, iglesia, aunque pasen cosas a nuestro alrededor, debemos tener la paz que Cristo nos da, para no desesperarnos, para no desviarnos, para no perder el enfoque, para no perder la mirada en el Señor. Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Aún nosotros estando en este camino y profesando la fe, podemos desviarnos, iglesia. Mientras estamos aquí en esta tierra, podemos desviarnos. Iglesia, estamos en una olla de presión ante tantas cosas y en medio estamos cada uno de nosotros. El mundo está en una olla de presión y está como las hormigas que corren cuando alborota la casa, corren por todos lados. Pero nosotros sabemos a dónde tenemos que correr. Nosotros sabemos dónde tenemos que ir. Debemos ir a aquel que nos da la vida, aquel que nos da la paz, aquel que en medio de la tormenta nos da esa calma. La carne, esta se preocupa por las cosas de la carne. Iglesia, cuando estábamos en el mundo o vivíamos para el mundo, ¿en qué se preocupaba la carne? En las cosas de la carne, en las cosas del mundo. Vemos a las mujeres, ¿en qué se preocupan? En las cosas del mundo, en las cosas mundanales, en las cosas de la carne. Vemos a los hombres, ¿en qué se preocupan? En las cosas de su carne. ¿Cómo? ¿A quién le agradaba antes? Usted, mujer o hermana o dama que están esta mañana, ¿le agradaba al mundo? Nosotros como hombres, ¿a quién le agradamos? Le agradamos al mundo. En las cosas que hacíamos le agradamos al mundo. Pero, ¿por qué? Porque le damos rienda suelta a nuestros placeres, a nuestra carnalidad, a nuestros deseos. Entonces, iglesia, la carne esta se preocupa por las cosas de la carne y su mentalidad conduce a la muerte espiritual. Cuando le damos, como dice en la Escritura, que el pecado una vez que es concebido, después de eso da a luz la muerte. Entonces, nosotros primero tenemos un deseo, y ese deseo ¿dónde baja? Al corazón. Yo deseo ese carro, y eso baja aquí. Si yo lo hago con una malicia, con algo malo, con ese deseo malo de tener ese carro de mi prójimo, eso baja aquí. Es un deseo malo.
Eso le estoy dando rienda suelta a mi carne, a mi sentimiento, a mi pensar, para que baje aquí y se siente aquí en mi corazón y después lo exprese exactamente o lo realice. Pero cuando yo quiero las cosas de Dios, que cada día debe ser nuestro anhelo, las cosas de Dios, ¿qué va a pasar? Yo no deseo cosas malas. Deseo sí, pero cosas buenas. Porque hay deseos buenos y deseos malos. Iglesia, nosotros tenemos un deseo de hacer un viaje. O tenemos deseo de comernos una comida. Esas cosas son buenas, iglesia. Porque nadie le quita de que podamos ir a pasear. Nadie le quita de que podamos comernos una comida. Nadie le quita de que se vaya a disfrutar, iglesia. Nadie le quita de que usted vive una vida disfrutando de lo que Dios ha creado. Dios no está en ese plan de quitarnos las cosas, los deseos que tenemos. Nada más que los deseos tienen que ser buenos. Los deseos tienen que ser llevados delante de Dios para que se hagan las cosas de acuerdo a lo que nos dice el Señor. Entonces usted tiene deseo, iglesia. No creo que haya alguien que no tenga deseo aquí. Tenemos deseo, iglesia. Estos niños, estos jóvenes, tienen deseo, ¿verdad? Pero deseo de tener algo. Exactamente, porque si yo le digo no tengas deseo, entonces estoy instruyendo mal a un niño. Un niño tiene deseo, un adulto tiene deseo, pero, ¿mande? Exactamente, de saborear, de comerse un heladito. Eso es un deseo, iglesia, y eso no es malo porque nosotros somos seres humanos. Dios, hay por ejemplo el deseo de estar con nuestra esposa o viceversa. Ese deseo es bueno porque nuestra esposa, nuestro esposo, pero está dentro de lo que Dios... Exactamente, está dentro de lo que Dios dice, del orden de Dios. Pero si lo hacemos fuera del orden de Dios, teniendo esos deseos, ahí es cuando Dios no lo aprueba, Dios lo desaprueba. Entonces, iglesia, son cosas que son enseñanzas que nos da Dios. ¿Para qué? Para que maduremos, para que sigamos, si hemos cometido errores, iglesia, mejoremos. Porque mientras estemos en esta tierra, algo hay que mejorar, algo hay que aprender. No lo sabemos todo. Yo no sé todas las cosas de Dios. Yo no sé nada de Dios. Pero cada día sí me pongo, Señor, abro mi corazón para que me sigas enseñando, me hagas ver, Señor, me hagas palpar las cosas que tú haces y las cosas que me puedas enseñar con tu palabra, Señor. Porque veamos lo que dice la Escritura, iglesia. En las parábolas, ¿qué nomás utilizó nuestro Señor Jesucristo? Utilizó los animalitos, los árboles, utilizó el agua, utilizó muchas cosas. ¿Para qué? Para nosotros aprender. ¿Por qué? Porque Dios utiliza todas las cosas para que nosotros podamos aprender de Él. El Señor dijo: por nada estés ansioso, mira las aves del cielo que no siembran ni siembran ni recogen granero y Dios los alimenta. Imagínense una enseñanza tan hermosa. Mira que ni Salomón con todo su gloria se vistió como uno de los lirios del campo. Amén. Entonces utilizó los árboles, las aves. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que no dependamos de nosotros mismos, sino de las cosas que Dios ha creado. Ahora, dice, yo le traje algo que investigué. La lucha en la historia humana significa un esfuerzo continuo por la supervivencia, la obtención de poder y la consecución de objetivos. Esto de aquí habla de la parte humana, de la parte literal, de lo que ha pasado en nuestras sociedades. ¿Cuántas luchas no han habido? Muchas luchas.
Es un concepto que abarca desde las peleas y el combate deportivo antiguo hasta las luchas sociales, políticas e ideológicas que moldean las sociedades. Entonces vemos cómo las luchas han sido a través de los tiempos, y aún hay en ciertos países que utilizan de esos creo que son en China o en Japón, que utilizan esos gordotes que son, no sé, sumo que creo que les llaman, que son así grandotes, y ellos se ponen dentro de un círculo y ahí comienzan a luchar. El que sale para un lado se pierde, porque ellos son muy fuertes, ¿ya? En un país asiático es eso. Entonces ha habido luchas. Entonces vemos cómo luchas siguen habiendo. Pero la lucha que Dios nos hace ver en esta mañana es la lucha que hay entre nuestra carne y nuestro espíritu. Lo que se refiere a un enfrentamiento entre partes con intereses opuestos. Este enfrentamiento que tenemos hoy en día, y que lo ha habido desde que usted o desde cada uno hemos rendido la vida a Cristo, va a haber una lucha. Ha habido una lucha. Aquellos hermanos o la iglesia primitiva tuvo una lucha por mantener su fe. Hoy en día, iglesia, hay una lucha por mantener la fe. En medio de tanta competencia religiosa que hay, iglesia, nosotros debemos tener una fe intacta en nuestro Señor Jesucristo. Porque se ha desviado, iglesia, se ha desviado una gran cantidad de almas de lo verdadero, se ha desviado por lo falso. Y usted y yo no estamos exentos de que nos vayamos a lo falso habiendo estado en lo verdadero, iglesia. Amén. Y ese enfrentamiento entre partes con intereses opuestos. La carne tiene un interés y el espíritu tiene otro interés. Como le decían antes, todo depende de nuestra vida o de nuestro servicio a Dios. No es el servicio aquí en la congregación, sino de nuestro servicio individualmente a Dios. Lo que quiere la carne son apetitos y tentaciones. Se refiere a los deseos corporales y a las tentaciones pecaminosas que desvían a los cristianos de la vida espiritual. Antes, en la vida vieja, había ciertos apetitos, y esa vieja naturaleza, como decía un día la hermana Esperanza, que cada día tenemos que tenerla ahí en el ataúd, ahí bajo 4 metros, y que no se levante, porque esos mismos apetitos pueden volverse a levantar, pueden volverse a resurgir, esos mismos apetitos carnales. Y cada día se van haciendo más evidentes en nuestra carne. Yo un día, para la gloria de Dios lo digo, yo un día tomaba. Hoy en día le doy las gracias a mi Señor que no lo hago, iglesia. Un día yo probé estupefaciente. Y fue por un lapso corto, gracias a Dios. Pero hoy día no lo hago. Las gracias le doy a mi Señor. Esta carne quiere muchas cosas, iglesia. Y cuando dejé eso, por ciertas razones, yo pasaba por cierto lugar y había un monte que estaba secándose, y a mí me llegaba el olor de esa droga. A mí me llegaba el olor. Entonces, los apetitos, iglesia, los apetitos, si no los mantenemos con el poder del Señor aplastado, se vuelven a levantar. Como la hermana decía, una vez hicimos una dramatización de que las pintaron y todo y se sentían mal, ¿verdad? ¿Por qué?
porque esos mismos apetitos de que ya los habían dejado, se vuelven a levantar. Y ahí vemos, si usted lee en el libro de las Gálatas, ve cuántas cosas, las obras de la carne no hay. Esas mismas obras de la carne, si nos descuidamos, iglesia, se vuelven a levantar en nosotros. Entonces, aquí dice que los apetitos y tentaciones se refiere a los deseos corporales y las tentaciones pecaminosas que desvían a los cristianos de la vida espiritual. Iglesia, yo conozco de gente que se ha mantenido como una santa o un santo de Dios en su tiempo, y hoy día, iglesia, andan como uno del mundo, andan como un mundano, iglesia, practican las cosas del mundo. Y esto de aquí a veces le molesta tanto a ciertos hombres como a ciertas mujeres cuando se habla de esto. ¿Por qué? Porque dice, lo que a Dios le interesa es mi corazón y el resto no le interesa a Dios. Entonces, ¿qué? ¿Hay dos personas en ti? O dice el Señor, o eres mío, o eres del diablo, o eres del mundo. Entonces tenemos que definirnos de quién somos, iglesia. O somos de Cristo, o somos de este mundo. Pablo, en la vida que tuvo, se definió por ¿quién? Por Cristo. Él era de Cristo. Entonces su vida vieja de maltratador, su vida vieja de perseguidor de la iglesia, su vida vieja de no sé qué, porque acuérdese que una persona que vive, Pablo era como por decirlo así, millonario, un rico, vivía a sus deleites, a sus placeres. Y entonces Pablo dijo, lo que antes tenía por ganancia, ahora lo tengo como basura. Entonces Pablo reconocía de que lo que él era antes en Cristo, ya no lo era, que lo había dejado por amor y por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, la palabra nos exhorta que cada día nosotros tengamos ese conocimiento del Señor, para que la vieja naturaleza de nosotros, o ese viejo hombre que tenía tantos apetitos, tanto en mujeres como en hombres, tantos apetitos carnales, queden a un lado, estén ahí aplastados por el poder del Señor. Es la tendencia de centrarse en los asuntos materiales y carnales y a buscar la autojustificación. Y esto sucede incluso en creyentes que tienen buenas intenciones. Iglesia, como creyente, como cristiano, ¿usted no tiene buenas intenciones? Tenemos buenas intenciones. ¿Cuál es nuestra intención? Hacer el bien siempre y quedar delante del pobre de Dios y hacer el bien siempre. Amén. Sin mirar a quién. Y gozarnos, no solamente aquí, sino gozar de una vida eterna. Nuestra intención como cristianos es vivir una vida agradable delante del Señor. Y como le decía otra vez, como lo digo ahorita y como le decía antes, ¿cuántos cristianos no tuvieron buenas intenciones en su tiempo? Pero hoy día los vemos fuera del camino del Señor, haciendo las cosas desagradables ante los ojos de Dios. Y ese debe ser un ejemplo, pero no para hacerlo, sino para no hacerlo. Porque Cristo no nos ha enseñado de esa forma. Cristo nos ha enseñado de la forma que le agrada a ¿quién? Al Padre. Esa es la forma que debemos cada día nosotros dirigirnos, mantenernos, vivir una vida de acorde a lo que dice su palabra. Veamos en Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ya vamos a leer el otro texto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, iglesia? Los que son de la carne, usted debe reconocer, examinarse, Señor, ¿yo soy de la carne o soy del Espíritu? ¿Verdad? ¿Por qué?
¿Yo estoy pensando todavía en las cosas de la carne? ¿O estoy pensando en las cosas de tu espíritu, Señor, en las cosas tuyas? Entonces, no es porque usted venga a hacer muchas cosas aquí, iglesia, y es bueno que venga a hacer muchas cosas aquí en la congregación, o hablo aquí del servicio de la iglesia. Yo puedo pasar todo el día aquí, iglesia, trapeando, barriendo, haciendo muchas cosas. Lo digo así con amor para cada uno de ustedes. Yo puedo hacer muchas cosas aquí. Pero ¿qué tal si yo afuera todavía sigo pensando en las cosas de la carne? ¿Verdad? Puedo estar congregándome y es bueno que nos congreguemos, iglesia. Pero ¿qué tal si yo todavía sigo pensando en las cosas de este mundo y dándole el primer lugar a las cosas de este mundo? De aquí, como una vez escuchaba, de aquí me muero y ¿dónde voy a ir? Exactamente. Entonces, hermana, ese es el peso de Dios para nuestras vidas. De que nosotros, si estamos viviendo por el Espíritu o en las cosas de Dios, tengamos esa preocupación por nuestra alma, como dice aquí la Escritura. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, si usted dice, no, yo sí me estoy preocupando por las cosas del Espíritu, entonces usted está viviendo o estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Amén. Dice, más abajo en el 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte, iglesia. Si no estamos ocupados en las cosas de la carne, no solamente espiritual, o lo poco que queda de la espiritualidad de nosotros, nos causa muerte, sino una muerte física también. Porque, ¿cómo se le ve a una persona cuando tiene vida? ¿Ah? Exactamente. Con ganas, exactamente. Se levanta todo el día con un propósito. Humanamente hablando, cuando una persona, iglesia, no tiene una situación de salud, dejemos un poco la parte espiritual, humanamente hablando, ¿con qué se levanta? Se levanta, hermana, se levanta con otra forma, otra idea, otro sentir. Pero una persona que tenga una situación de salud no se va a levantar igual que lo hace una persona que no la tenga. Entonces, espiritualmente lo mismo. Espiritualmente, la persona que está muerta espiritual, iglesia, no tiene vida, no tiene ese propósito. Porque lo primero que debe hacer un cristiano, ¿qué es? Antes de levantarse. Leer la Biblia. Exactamente, hermana. Entonces, orar, dar gracias a Dios, leer la palabra. Ya, yo sé que todos los días no lo podemos hacer las 3 cosas o más cosas, pero si no puedo todos los días, por lo menos orar. No debe salir sin orar. No debemos salir sin orar de nuestro hogar, de nuestra casa. Y lo primero que debemos hacer es arrodillarnos. Señor, te doy gracias porque este día me has permitido vivir. Porque este día, Señor, todavía puedo respirar. ¿Cuántos ya no han muerto por diferentes situaciones, por diferentes causas? Entonces, debe haber ese agradecimiento en nuestro corazón. Y de ahí, Señor, pongo en tus manos mi vida para que me dirijas, me guíes, me ministres en este día, porque puedo cometer muchas cosas que no te agraden a ti. Líbrame, exactamente. Apártame, como dice en la oración del Padre Nuestro. Líbrame de todo mal y apártame del mal y de toda tentación. Porque tentados, iglesia, vamos a ser. Usted, hermana, pasa en su casa y alguien llegó ahí de pronto como madre o qué sé yo, como una vecina o como una persona que vive ahí y llega un vecino o alguien, pasa una situación y usted se sale de lo que Dios le ha enseñado a estar en paz. Se sale, pierde sus casillas, porque somos seres humanos, ¿verdad? Ya no va a reaccionar con una situación, no reacciona igual. Si no ha orado, si no se ha puesto en la mano del Señor,
no va a actuar el Espíritu diciéndole, no, tú no debes hacer esto, sino que ¿qué es lo que puede hacer? Exactamente, le da prioridad ¿a qué? A su carne. No, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? Actúa de una manera carnal, diferente a lo que Dios nos enseña. Entonces, Pablo, en medio de tantas situaciones que atravesó, siempre mostró su humanidad, mansedumbre, templanza, ante tantas cosas que pasaron. Dice, y esto sucede incluso en creyentes que tienen buenas intenciones. El Nuevo Testamento frecuentemente habla sobre el conflicto entre la carne y el espíritu. Cuando Jesús quiso que sus discípulos oraran con él en el jardín de Getsemaní, se quedaron dormidos. ¿Por qué se quedaron dormidos? Es verdad que estaban cansados, somos seres humanos, porque la Biblia dice que ellos estaban con mucho sueño, pero el Señor le dio una orden: oren conmigo. ¿Por qué le dijo? Dice, el Señor les advirtió. ¿Qué les dijo? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Su espíritu, mi espíritu, siempre va a querer estar enlazado con el Espíritu de Dios. Pero esta carne, no. Esta carne es débil. Pero no usemos esa debilidad para ir a pecar. No usemos esa debilidad. ¿Mande? Exactamente. Esa debilidad debemos utilizarla para ir al Señor, para decirle en oración, inclinando todo nuestro ser ante Él y decirle: Señor, mira que mi carne es débil y mi carne no quiere hacer tu voluntad. Y yo quiero que con tu poder la mantenga aplastada para hacer lo que a ti te agrada, para hacer lo que a ti, Señor, te gusta. Porque Dios dice, aún hay un texto bíblico que Dios dice que prueba los corazones. Y el Señor de vez en cuando o siempre quiere coger de un fruto de cada uno de nosotros. Quiere Él probar un fruto. ¿De cuál fruto? De los frutos del Espíritu Santo. Si en medio de una situación todavía tienes amor, si en medio de una situación todavía tienes paciencia, si en medio de una situación tienes ese carácter, si en medio de una situación tienes esa mansedumbre. Iglesia, ¿cuándo somos probados? No cuando todo está bonito, sino cuando pasa alguna situación. Somos probados. Ahí ve Dios si es que realmente está calando lo que nos ha enseñado. Estamos poniendo por obra, como dice su palabra, valga la redundancia, su palabra, ya las enseñanzas de Él. Ahí es que Dios se va a glorificar. Cuando Pablo pasó tantas cosas y no se apartó del camino del Señor, porque Pablo fue elegido, fue escogido, y usted y yo no hemos sido elegidos y escogidos. Nosotros también, iglesia, aquí, iglesia, todos hemos sido elegidos, todos hemos sido escogidos de Dios. Pero esto no culmina hoy día, esto sigue hasta que Dios nos permita estar con vida. Y tenemos que seguirle dando lucha con la ayuda del Señor, en los brazos del Señor, con el poder del Señor. Tenemos que darle lucha a las cosas que nuestra carne quiere, a las cosas que nuestra carne siente en este mundo. Y esa lucha la vamos a ganar humillados ante Dios. La palabra dice, el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Entonces, ¿qué nos dice? Que si nosotros vamos humillados al Señor, en su momento Él nos va a enaltecer, iglesia. Pero si dejamos que se enaltezca esta carne, un día vamos a ser humillados. Va a ser humillada esta carne. ¿Por qué? Porque no se sometió, no a mí, no a la hermana, no al hermano, no se metió a lo que Dios nos dice. Cuando el Señor le dijo,
le dijo a los discípulos, les advirtió, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Como cristianos debemos examinarnos siempre si estamos dominados por el cuerpo y el mundo físico temporal. La palabra siempre nos exhorta a que nos examinemos. Para que nosotros nos examinemos si estamos dominados por este cuerpo físico, por las cosas temporales, o estamos dominados por el Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vamos a Juan 6:63. Juan 6:63. 63. Sí, si lo tiene, hermana, léalo, por favor. Juan 6:63. Amén, leo. Leo, hermano. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces vemos aquí en este pasaje bíblico que una vez más, ¿quién lo dijo? No lo dijo Pablo, aquí lo dice el mismo Jesucristo, que la carne de nada para nada aprovecha. Y con esto no quiere decir que nosotros debemos descuidar la iglesia. No por eso tenemos que dejarla de alimentar. No por eso no tenemos que dejar de bañarnos. Entraríamos en un extremismo, iglesia. Exactamente. Entonces, vamos a dar cuenta aún de nuestra propia carne. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto? Y aún un texto bíblico dice que este templo, amén. Entonces es el templo del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, esta carne debe mantenerse siempre con sus deseos y sus pasiones, para ya no ser el mismo de antes. Entonces, aquí dice la palabra, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que dice, las palabras que yo he hablado, son espíritu y son vida. Entonces, ¿por qué? Porque las palabras que nos habla el Señor son espíritu. Hace que crezca nuestro espíritu. Hace que siempre esté unido al Espíritu de Dios. Porque acuérdese que nosotros estábamos muertos, como Adán y Eva, fueron formados por Dios. Y solamente estuvo su cuerpo ahí. Pero ¿qué hizo Dios? Sopló espíritu, viento de vida, exactamente. Entonces le dio un espíritu. Pero existe el Espíritu de Dios, que es el que debe estar enlazado siempre con nuestro espíritu. Porque si no hay esa conexión, ese lazo, entonces el espíritu de nosotros está solo. Y esta carne, un día, vemos que un día hizo tantas cosas malas, esta carne iba en aumento haciendo cosas malas y aborreciendo las cosas de Dios. Y el que le da poder es el Espíritu Santo de Dios. Cuando está enlazado con nuestro espíritu, le da poder para tener siempre sometido o aplastada la carne. Porque hay muchas cosas que en nuestro ser se reflejan como deseos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La Escritura nos dice. Entonces, todo eso está en nosotros. Pero usted y yo cada día debemos escoger por las cosas santas de Dios, no por las cosas mundanas de Dios. Mejor no digo esto, pero es de una vez donde yo estaba, iglesia, donde allá no se habla de la santidad de Dios, no se habla de la pureza de Dios. Y eso es lo que pasa en muchos
muchas congregaciones que no se hablan de no lo que quiero yo, iglesia, sino de lo que quiere Cristo para mi vida y para cada uno de ustedes. ¿Por qué razón? Porque se puede andar como sea, se hace lo que quiera, y no es así. Dios es un Dios de orden en la parte secular y en la parte espiritual. Entonces Dios, exactamente, Dios compagina las dos cosas en una sola. Porque como le decía en antes, aquí no está un José y acá está otro José. No estamos partidos por la mitad, ni tenemos dos corazones, tenemos un solo corazón, iglesia. Entonces, leímos ya en Juan 6:63, ¿no? Es esencial para el cristiano verdadero alimentar el espíritu, nutrirlo y fortalecerlo. Iglesia, si nosotros somos un pueblo escogido de Dios, y que lo somos, debemos nutrir el espíritu, fortalecerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios, con sus enseñanzas, con la escritura. Y ahí viene a través de la oración, la meditación, la lectura de la palabra de Dios. Y veamos qué nos dice Mateo 4:4. Mateo, léalo por favor. Si alguien lo tiene, léalo. ¿Lo tiene? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces vemos ahí que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está hablando de que Dios nos dice algo y tenemos que vivir por fe en su palabra. Pero vemos que Pablo lo hizo así. Pablo vivió de las promesas de Dios, de lo que Dios le decía. ¿Qué le decía el Señor? Bástate mi gracia. Le dijo una vez, o en otro texto bíblico le dijo, no temas, Pablo, porque yo en esa ciudad o en ese país, algo así, bueno, dice, yo tengo mucho pueblo y no te van a hacer nada. Entonces es la palabra del Señor. Vivimos por fe en estos tiempos, no vivimos por vista. Y sus promesas son verdaderas y eternas, hermano. Entonces vemos aquí en Mateo 4:4 lo que nos dijo. Cada cristiano debe enfocar su atención y sus deseos en las cosas espirituales y celestiales, en lugar de las cosas temporales. Necesitamos dinero, necesitamos tantas cosas, iglesia. Lo digo así para aprender, ¿no? Que seguimos aprendiendo. Necesitamos tantas cosas, pero que eso no nos lleve a perder el enfoque en el Señor, no nos lleve a dejar de creer, no nos lleve a poner nuestra esperanza en Dios y no en las cosas de esta tierra. Porque, como decía, yo necesito un ejemplo, $10,000. Iglesia, lo puedo necesitar, pero ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Dios. Yo necesito otras cosas, pero yo necesito que mi hija se sane, pero ¿quién es el dueño de la vida de ella? Es Dios, amén. Él está en control de las cosas. Yo no sé, como decía la semana pasada alguien aquí, un hermano o hermana, yo no sé cuándo vaya a actuar Dios con ella, pero yo sé que un día Dios va a actuar, pero lo que yo quiero que actúe primero es en su corazón. Eso es lo principal, ¿ya? Que ella se convenza no de mí, sino que se convenza de Dios, ¿ya? Entonces ese es el anhelo de como un cristiano cambiado, un cristiano diferente, un cristiano salvado por la gracia y misericordia del Señor. Que mi esperanza no está en que los médicos, y si Dios quiere utiliza la medicina, si Dios quiere utiliza el médico, pero si Dios quiere utiliza cualquier medio, iglesia. Pero mi esperanza no debe estar que un día se va a sanar. Mi esperanza está en Dios que hace milagros, en Dios que restaura salud. Y así cada uno de los que tienen seres queridos con salud o con problemas de salud. Y veamos en Colosenses
3, Colosenses 3, del 1 y el 2. Dice el Señor aquí en su palabra, ¿lo tienen? Si pues habéis resucitado con Cristo, miren lo que nos dice Pablo, como aquí le decía, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es lo que le dice lo que dice esta palabra. ¿A quién le dice esta palabra? A nuestra humanidad. A esta humanidad le dice la palabra, José, si habéis resucitado con Cristo, y así para cada uno de ustedes, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque esta carne va a querer las cosas de aquí, de la tierra. Buscar las cosas santas, buscar las cosas puras, buscar lo espiritual, porque esta carne va a querer lo temporal, va a querer lo mundano. Entonces dice el Señor, amén, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice el Señor en su palabra, ¿qué dicen? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Entonces, iglesia, como hay otro texto bíblico que dice que no seamos como los otros gentiles que buscan las cosas, la vanidad, buscan las cosas de esta tierra, buscan lo terrenal, sino en cambio nosotros hemos sido separados por misericordia y gracia del Señor, hemos sido separados de ellos. Si no, de pronto esta semana que se hicieron las caminatas para Montecristi, estuviéramos también ahí, iglesia. Pero ¿cuánto no le damos gracias al Señor por no ir para allá? Y de pronto, ¿usted cree que en los que profesan el cristianismo o profesan, están en las filas o congregándose, no ha pasado por su mente, ay, si yo también estuviera ahí caminando? ¿Ah? Iglesia, eso sucede. Entonces, ahí debemos reconocer, Señor, esta carne todavía quiere las cosas que un día ya tú me enseñaste que no lo haga, Señor. O estuviera en una cantina, o estuviera en un prostíbulo, o las mujeres estuvieran prostituyéndose, iglesia, o las mujeres buscaran dinero, ¿para qué? Prostituyéndose. Entonces, iglesia, ya son enseñanzas que nos ha dado el Señor para saber escoger lo bueno y desechar lo malo. Esas son las cosas que Dios quiere, porque nuestra carne siempre va a querer lo temporal. Por eso dice el tema, la lucha entre la carne y el espíritu. Pero le damos gracias a Dios de que el espíritu gobierna a la carne. Amén. Y tiene ese poder para hacerlo. Y nosotros abrimos, al menos yo le digo cada día, Espíritu Santo, que sea cada día tu espíritu guiándome para que en medio de tantas tentaciones, al menos que yo que ando todos los días en la calle y veo tantas cosas, iglesia, no me desvíe de faltarle a Dios y faltarle a quién. Exactamente. Como varones o como hombres debe haber ese sentir. Como mujeres también, porque ustedes no es que no tienen deseo, ustedes también son mujeres y tienen deseo, pero ustedes también como mujeres deben decirle al Señor, Señor, que cada día te agrade para no faltarte a ti y faltarle a mi esposo. Entonces, hermano, eso es lo que Dios me permitió en esta mañana, este día. Cada día, iglesia, cada día esforcémonos más. Digo, mire cómo le digo, esforcémonos más. ¿Por qué? Por agradar, por buscar las cosas de arriba y no de esta tierra.
Si hay algún cántico como para despedir. Esta hermana sí, un cántico por ahí que esté de acuerdo a el 3. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno número 3. Y de ahí le pedimos a la hermana que despida en oración el servicio. Sí, por favor. Amén. Bendiciones está la salvación soberana, y te ganando por siempre será. Su gran gracia tengo yo. Rebosa mi alma en gran devoción, mi alma la alaba en verdad. Ya veo la fuente, satisfecho estoy, ya vivo contento en su amor. Salvación, gloria es poderla sentir, la fuente bendita de Dios. Deleita mi alma, no puedo ocultar el gozo que poseo yo. Me goza mi alma en gran devoción, mi alma la alaba en verdad. Ya veo en la fuente, satisfecho estoy, ya vivo contento en su amor. Mi ser es brillante, cual día de sol, cual río de gozo es mi paz. Mi alma ensancha en adoración, bendito sea el nombre de Dios. Rebosa mi alma con gran devoción, mi alma la alaba en verdad. Ya bebo en la fuente, satisfecho estoy, ya vivo contento en su amor. Su precio es mayor que la gloria mejor, su reino es de gozo y de paz. No hay comparación a vivir con Jesús, mi gozo es andar en su luz. Rebosa mi alma en gran devoción, mi alma la alaba en verdad. Ya bebo en la fuente, satisfecho estoy, ya vivo contento en su amor. Padre, una vez más, Señor amado, voy hasta tu santa y divina presencia, bendito Dios, dándote tantas gracias, Señor, por esta mañana grandiosa y gloriosa, Padre, por las maravillas que tú nos hablas, Señor, bendito Dios, a través de la predicación, Señor, de cómo debemos de andar acá en la tierra para agradarte, Padre mío, para poder estar de acuerdo a tu voluntad, tu gracia, Señor, porque, Señor amado, es verdaderamente es algo precioso el haberte encontrado en nuestras vidas, Señor. Señor, en medio de tantas aflicciones tú nos das paz, en medio de tantos problemas tú nos das gozo, nos das esperanza, como has dicho en esta mañana, que mejor es mirar el reino de los cielos y tu justicia, Señor, que tú arreglas lo demás. Eso es lo que quieres decir, Señor. Tú arreglas lo demás, Señor. Bendito Dios, gracias te doy en esta mañana. Y te damos, Señor, junto con mis hermanitos aquí, Señor amado,
Muchas gracias, Señor, porque no nos perdimos esta tan grande bendición, Señor, que tenemos para continuar en esta semana, Padre. Semana que la ponemos en tus manos, Señor amado, para que con tu Santo Espíritu nos continúes guiando, Señor. Que tú controles, Señor, nuestros pasos, Señor, cada día, Señor amado. Que tú dirijas nuestros pasos cada día, Padre. Que tú seas, Señor, quien andes con nosotros, Señor, en lo que miremos, en lo que olamos, en lo que hablemos, en lo que oigamos y en lo que palpemos y en lo que donde caminemos, Padre. Que todo tenga la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Porque en nuestra alma está el agradarte a ti, Padre bendito. Gracias te damos, Señor. Es una bendición tan grande y maravillosa recibir tu palabra, Señor. Poder vivir con esta esperanza tan grande, Señor, en que usted es el que dirige nuestros pasos y entonces nosotros vamos bien, Señor. Aunque nos has dicho que también nosotros debemos, Señor, de mirarnos cómo andamos, Señor. Que nos sepamos, Señor, ver, Señor, examinar. Esa es la palabra, Padre. Examinar cada día, cada momento, si a ti te agrada lo que andamos haciendo, Señor. Bendito Dios. Tampoco queremos decir que, Señor, que en nuestros gustos esté el complacerte. Y si, ¿qué tal si hacemos algún gusto nuestro que a ti no te complazca? Oh Rey, ha sido tan claro usted en esta mañana, bendito Dios. Señor, sino que nos registremos, Señor, que nosotros nos analicemos si lo que vamos o hacemos está usted de acuerdo o no. Bendito Dios, gracias, Señor, por tus enseñanzas, ricas enseñanzas, Señor. Gracias, Padre. Ahora vamos a salir, Señor, de esta casa, pero no de tu santa y divina presencia. Esta es tu casa de oración. Bendito Dios, pero tu presencia vaya con nosotros. En que todo lo que hagamos, Señor, por favor, pedimos tu dirección, Padre. Cuídanos, líbranos de todo mal, te lo rogamos, Padre. Señor, todo lo que vayamos a hacer tenga la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Te ruego por el viaje que van a tener mis hijos, Padre, y hermanos a la vez, Alberto y Catherine, Padre. Aún se van con Dominic, Señor, mi nieto. Yo te ruego, Señor, que así como has hablado en esta mañana, ellos también sepan darte la prioridad a ti, bendito Dios, en primer lugar. Y luego yo te ruego, Padre, que sea usted guiándolos, dirigiéndolos, llevándolos, Señor, con tus más ricos cuidados y bendiciones, y así también tengan el retorno con tu presencia en sus vidas, Padre. Guárdalos del mal, líbralos del mal, Padre, por favor. Líbralos de una muerte repentina, líbralos de un accidente, líbralos de los ladrones, líbralos de los criminales, líbralos aún del dengue, líbralos de todo mal, bendito Dios, por favor, de toda peste mala, líbralos, Señor amado, en tus manos yo te los pongo para que si ellos hacen tu voluntad, usted escuche esta oración, Señor, y usted también, Señor, esté en su infinita misericordia, complaciendo, Señor. Gracias te doy, bendito Dios. Muchas gracias te damos y nos quedamos en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco, Padre. Amén. Amén. Bueno, antes que